Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 31 de agosto, es el último día del mes de agosto, y vamos a ver el último pasaje del libro de Hechos, Hechos capítulo 28, versículos 23 al 31, con el título Pablo está preso, mas la palabra de Dios no está presa. Empezamos el libro de Hechos viendo el avance del Evangelio entre los primeros cristianos, los cuales eran mayormente judíos. Y terminamos el libro de Hechos con el mismo avance del Evangelio, aun a pesar de mucha oposición y persecución. Y este Evangelio no solamente se predicará entre los judíos, sino también a los gentiles. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 23. Dice la palabra de Dios así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vimos el pasaje de ayer que el apóstol Pablo recibió un trato preferencial aún entre los presos porque le dieron libertad. Claro, él siempre tenía un soldado a su lado que lo estaba vigilando, pero no estaba preso en una celda. Más bien él tenía la libertad de platicar con la gente, de reunirse con los líderes judíos, como vimos en el pasaje de ayer, y empezó defendiéndose a él mismo, pero sabemos que esa no fue su principal intención, sino que su deseo fue compartir el evangelio con estos líderes judíos en la ciudad de Roma. Y vimos en el pasaje de ayer que algunos de ellos se interesaron en escucharlo un poco más. Por eso dice aquí en el versículo 23 que el apóstol Pablo fijó otro día y llegaron a él muchos judíos. Y como Dios le había dicho a Pablo, su misión era compartir las buenas nuevas del Evangelio hasta Roma. Y vemos el patrón, este patrón en la vida del apóstol Pablo, que él siempre empezaba la sinagoga con los judíos. En este caso, no puede ir a la sinagoga, pero sí puede recibir la visita de muchos judíos. Entonces, donde quiera que llegue el apóstol Pablo, su corazón es primero alcanzar a los judíos, a los suyos. Y luego, cuando los judíos rechazan el evangelio, luego él va y comparte las buenas nuevas a los gentiles. Entonces aquí vemos cómo recibe muchos judíos y aquí dice persuadiéndoles acerca de Jesús. Es la única meta que tiene el apóstol Pablo. Mire, aún a pesar de todo lo que él sufrió en el libro de Hechos, oposición, naufragio, estuvo preso por mucho tiempo, el apóstol Pablo hizo lo que le dijo a su hijo de la fe Timoteo que él hiciera: predicar la palabra, predicar el evangelio en cualquier momento. El apóstol Pablo practicó lo que él predicó. Y otro detalle que se me olvidó compartir con ustedes, hermanos, es que Pablo estuvo preso, no en una celda, sino bajo la vigilancia de un soldado durante 2 años en Roma. Y él aprovechó cada día, cada oportunidad que se le ofreció para compartir el evangelio, primero con los judíos y luego con los gentiles. Dice en el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como en cualquier otro lugar donde predicó el apóstol Pablo, sí habían judíos que luego fueron convencidos y se convirtieron al cristianismo, mientras que siempre pues habían también personas que se oponían a la predicación del evangelio. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, una palabra fuerte que confrontó a los judíos. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y aquí él cita la palabra en Isaías capítulo 6 versículos 9 al 10, que son las mismas palabras que citó Jesús cuando lo rechazaron a él. Y dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Obviamente aquí Pablo se está refiriendo a los judíos, de la misma manera que Jesús le habló estas palabras a los líderes judíos de su tiempo. Obviamente estas palabras van a ser muy ofensivas para los judíos. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ahora nosotros que hemos estado leyendo el libro de Hechos sabemos que esto no es algo nuevo. Desde el Concilio de Jerusalén vimos que los cristianos entendieron que el plan de salvación para Dios no era solamente para su pueblo escogido, para los judíos, sino para los gentiles también, y que ese era el plan de Dios desde el principio, empezando con Abraham. No es que era un plan en el Antiguo Testamento y porque los judíos rechazaron a Jesús, Dios se encontró frustrado y dijo: pues si los judíos no van a escuchar, entonces pues la segunda opción es alcanzar a los gentiles. No, desde el principio el plan de Dios, o sea, Dios sabía anteriormente que los judíos iban a rechazar a Jesús. Entonces el plan de Dios desde el principio fue alcanzar a los gentiles, a las naciones. Dios le dijo a Abraham que todas las naciones en la tierra serán bendecidas a través de ti. Entonces esto no es nada nuevo, pero quizá para los judíos en Roma no habían escuchado esto. Quizá para algunos judíos en Roma esto era nuevo. Era igual de ofensivo como fue para cualquier otro judío que escuchó la predicación del apóstol Pablo. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y luego vamos a ver cómo termina el libro de Hechos. De hecho, termina de una forma un poco abrupta, una forma así como que de repente termina y ya, ¿qué pasó? Dice en el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años, como les dije, enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y hermanos, además de predicar el evangelio y tratar de convencer a los judíos que Jesucristo era el Mesías prometido para el pueblo judío, el apóstol Pablo también escribió varias cartas muy importantes. Escribió por lo menos 4 epístolas durante su primer encarcelamiento aquí en Roma. Estas 4 epístolas son el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses y el libro de Filemón. Algunos dicen que hasta la segunda epístola a Timoteo, fue una carta escrita por el apóstol Pablo durante este tiempo que él estaba preso. Una de las cosas que escribió el apóstol Pablo acerca de su tiempo en Roma son estas palabras que encontramos en Filipenses 1, versículos 12 al 4. Famosas palabras del apóstol Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo es que él es completamente imperturbable, o sea, tú no puedes molestarlo, tú no puedes sacarlo de quicio. El apóstol Pablo llega a Roma y cualquier cosa que le pasa, pues dice: ok, pues está bien, confío en Dios y seré fiel al llamado que Él me ha dado, sin importar las circunstancias, mis condiciones,
donde quiera que yo esté, lo que yo tenga que sufrir, no importa. It's all good, todo está bien. Para el apóstol Pablo no hay ningún problema, no pasa nada. Hasta las prisiones para él, o estar preso durante 2 años en Roma, para él no es ningún impedimento para que cumpla la misión de Dios de predicar el Evangelio de Jesucristo. Quizá antes de llegar a Roma, lo que él estaba pensando, visualizando, era que iba a llegar en grandes salones a predicar el Evangelio a miles de personas. Quizá no estaba pensando en predicarle a judíos mientras él estaba preso, o predicarle a diferentes soldados que se daban sus turnos para vigilarlo a él. Porque vemos, creo que es en el libro de Romanos, que el apóstol Pablo dice que hasta algunas personas de la casa de César mandan saludos a cristianos en otros lugares, que hasta la gente de los más altos rangos del gobierno romano, del imperio romano, llegaron a creer en Jesucristo, escuchando a un pobre hombre chaparrito llamado Pablo, encarcelado con sus manos atadas y sus pies atados, compartiendo el Evangelio. Dice, mis prisiones han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y no importa si yo esté preso, mientras que la palabra corra, mientras que el Evangelio se predique, se difunda a todas las naciones. ¿Y de dónde saqué el título del pasaje de hoy? El libro de 2 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 10, donde dice el apóstol Pablo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Estoy preso, estoy sufriendo. Mas la palabra de Dios no está presa. Yo puedo estar preso, pero nunca vas a encerrar la palabra de Dios. El evangelio nunca va a estar preso en un lugar. El evangelio va a correr. La palabra se va a predicar, se va a proclamar a los 4 vientos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo es un hombre invencible. Lo metes en la prisión y canta alabanzas. Lo apedreas y se levanta una vez más y entra otra vez en la ciudad de Listra. Queda naufragiado en el mar, pues busca la manera de llegar a la costa en Malta. Lo muerde una serpiente, no pasa nada. Sana a los enfermos, predica el evangelio aún siendo preso. Nosotros con excusas y pretextos de por qué no podemos servir a Dios ahora. No, cuando los niños ya estén un poco más grandes y salgan de la casa, ahí tendrá un poco más de tiempo y tal vez un poco más de dinero para servir a Dios ya más entregadamente. El apóstol Pablo nunca puso pretextos. Él obedeció en toda circunstancia, confió en Dios, tenía una visión clara, tenía una fe inquebrantable, inamovible, y obedecía hasta la muerte. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Señor, haznos valientes como el apóstol Pablo, que no temió prisiones, pedradas, que no temió la muerte ni la decapitación, y le fue fiel a Cristo Jesús hasta el final. Danos esa convicción firme del apóstol Pablo. Haznos valientes y esforzados como este hombre de Dios. Danos esa fe, que pase lo que pase en nuestras vidas, mientras que corra el evangelio y se predique la palabra de Dios, que nosotros nos gocemos y que te demos toda la gloria y la honra a ti, oh Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.